Momento de diván, ¿sí? Me relajo, me agarro el mate, sí, le agradezco a nuestros amigos de Bulé y le doy la bienvenida a él, al psicólogo de la casa, amigo Gustavo Gebürsman, que lo teníamos abandonado. El miércoles pasado no pudimos, pero hoy sí, al fin. Doc, ¿cómo le va? Muy buenos días. Natalia lo saluda, estoy Buen sola hoy, día. Doc. Buen día, Natalia. ¿Cómo andás? Te veo que estás sola ahí. Buen día a toda la gente de Caleta. Acá muy bien, en compañía tenemos un invitado hoy, que ¿Quién? es Pinco. Nah, qué grande. ¿Cómo se Que me llama? va a Bingo. Pinco, 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 me encantó. Amo los que gatos, me me va a, encantan, Doc. que me va a llenar de pelos blancos la camisa oscura. Nah, no importa. Hace juego con tu barba, ¿no? Que vemos que te la dejaste crecer, ahí estás muy fachero como siempre. Bueno, muchas gracias. Sí, la cara de invierno a full. No Sí, tenemos tanto frío como ahí, que escuché que tienen 4 de térmica. Hoy sí, hubo igual un poco más de 4 temprano. Me imagino que las madrugadas ahí deben ser bravísimas sí. de frío. No te las recomendamos, porque con tu pelada te va a hacer frío, Doc. No, no, yo igual salgo, para mí salir sin gorro en invierno es como salir desnudo directamente. Claro. Bueno, se te van a enfriar las ideas, Doc. No, bueno, Doc, a cuidarse mucho, pero bueno, el tema de hoy, ¿no? Este tema de la ansiedad, ¿no? De cómo tratarlo, ¿sí? ¿Podés contarnos un poco de qué se trata? Dale. Primero podemos diferenciar un poco de qué hablamos cuando nos referimos a ansiedad, porque ansiedad es un término muy cotidiano, que lo usamos para muchas cuestiones, inclusive para lo que vos contabas, que andabas un poco a las corridas hoy, entonces uno a veces le llama ansiedad a ese estado de aceleración, de movimiento constante. A veces también inclusive lo usamos, y esto es curioso, para algo positivo, o sea, a veces lo usamos como un sinónimo de entusiasmo. Uy, tenés un viaje mañana, uy, estás ansioso, sí, estoy re ansioso porque voy a viajar, como una especie de ansiedad contenta. Bueno, Pinco me está mordiendo. No, Y sí, cuando no le gusta lo que digo, a veces me no, muerde. adiestrado está el gato. Y después tenemos la ansiedad, que corresponde a lo que ya serían trastornos específicos de salud mental, que hay varios tipos. Las fobias están incluidas como síntomas, como trastornos de ansiedad. Ahora vamos a entrar a describir un poco algunas características. Entonces la idea, si nos da el tiempo, es poder diferenciar, por un lado, los trastornos de ansiedad, como problemas específicos de salud mental, y después otras escenas de lo que sería la ansiedad cotidiana, de la que también podemos hablar un poco, por más que no sean trastornos que se traten de forma médica o terapéutica. Bien, ¿Cuál? Vamos a ubicar 4 diferencias entre la ansiedad cotidiana y la ansiedad considerada tipificada, digamos, como problema de salud mental. En general, los psiquiatras establecen que se tienen que cumplir los 4 criterios. Si no, no corresponde a un trastorno de salud mental. Es algo más común. Por un lado, definamos la ansiedad es un estado de miedo, de inquietud, de prevención, de alerta, como reacción anticipatoria ante una amenaza en el futuro inmediato, en el futuro más lejano, y una amenaza que puede ser real y concreta, como tengo una operación grave la semana que viene, el mes que viene va a salir la sentencia, a ver si voy 10 años preso o no, o situaciones imaginarias que podrían pasar, como decir, tengo miedo, mira si el día de mañana me atropella un auto. Podría pasar, pero en principio no es una amenaza real porque es una hipótesis que podría pasar. Después está otro caso de las amenazas que son directamente delirantes, como tengo miedo de que cuando me meta a la pileta me muerda un tiburón.
Ahí ya estamos en otro tipo de trastornos que son más los TOCs, las cuestiones obsesivas. Entonces, una cuestión, esa es como la general de la ansiedad. El primer rasgo que tiene que tener es que este miedo tiene que ser excesivo. O sea, si yo tengo un examen y se me cierra un poco el estómago, me cuesta un poco dormir el día antes, bueno, en nuestra cultura está más o menos considerado normal. Entonces no es una situación que sea llamativamente ansiosa. Ahora, si tengo que ir tengo el examen y no puedo dormir por 2 semanas y estoy todo el tiempo aterrado y no puedo parar de llorar y no me quiero presentar, es una reacción excesiva. La segunda característica tiene que ver con el tiempo. Si yo tengo 2 días que estoy muy cruzado con algo, que estoy muy ansioso, y se me pasa, en sí no está dentro de los criterios de un trastorno de ansiedad. Tiene que tener una cantidad de tiempo que varía de acuerdo a cada especificidad, pero por ahí son varios meses, y tiene que ser la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días. Pero el principal rasgo que tiene que tener, en general, casi todos, esto es como un criterio en general para saber cuándo lo que tengo es un problema que necesito atender, es cuando esta ansiedad produce modificaciones en mi vida y hace que yo deje de poder hacer cosas. No es lo mismo que yo esté nervioso por un examen y que lo pueda dar y que después ya pasó, y es como por ahí lo que les pasa a todos, un examen, un actor en un estreno, alguien que va a una reunión social y que quiere hacer amigos o quiere ver si conoce alguna pareja, situaciones que a uno le pueden generar alguna ansiedad, pero que uno las puede hacer y después ya cuando está, a uno se le pasa. Ahora, si yo no puedo presentarme al examen, o me presento y los nervios son tan grandes que no me sale una sola palabra, y después ya ni me quiero presentar, y dejo la carrera, dejo la actuación, evito ir a las fiestas, entonces me está produciendo inhibiciones, está produciendo alteraciones en mi calidad de vida. Entonces ese es uno de los principales parámetros para diferenciar un estado de ansiedad cotidiana, de aceleración, como el que pudiste haber tenido vos, que cuando empezamos este espacio dijiste, bueno, ahora me voy a relajar, hoy lo que tenemos todos a diario, de una cuestión que es lo que sea un trastorno de ansiedad. La ansiedad en sí, además, tiene una característica, la más llamativa, la más distintiva y una de las más importantes, que muchas veces la ansiedad, más allá de la causa inicial, genera después que yo me pongo ansioso porque tengo miedo de tener un ataque de ansiedad. Hace como un rulito. Yo me fui a dar un examen y en el examen me puse muy ansioso, tuve un ataque de pánico, empecé a tener palpitaciones, me faltaba el aire, quise salir corriendo. Me fui del examen y después por ahí digo, tengo miedo porque la pasé muy mal, de que me vuelva a pasar un ataque de ansiedad. Entonces ya no me preocupa el examen, ni las causas, que no llego a ver siquiera de por qué yo llegué a ese punto, sino que una de mis principales preocupaciones pasa a ser volver a tener un ataque de ansiedad. Entonces el rulito de la ansiedad tiene esta característica especial. Estoy ansioso porque tengo miedo de ponerme ansioso. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, perfectamente, Doc. Bien. Entonces, y a partir de este rulito, es posible que yo genere situaciones de evitar aquellas situaciones en las que, si tengo un ataque de ansiedad, me voy a sentir muy mal.
Y eso es lo que va dando lugar a los diferentes formatos de ansiedad. Eso es la agorafobia, que incluye también lo que es claustrofobia, que es tengo miedo de estar en un lugar abierto, no sé, en un estadio de fútbol, Sí. o estar dentro de un lugar cerrado, en el subte, en el tren, porque tengo miedo de que si tengo, en un ascensor, que si tengo un ataque de ansiedad ahí, no puedo escapar y me expongo a cierto pudor social. Entonces, evito esas situaciones que me pueden generar, o la ansiedad social también tiene que ver con eso, además de una primera cuestión que tiene que ver con si voy a ser rechazado o no, después ya está la preocupación de, y mirá si me pongo ansioso, mirá si invito a salir a una chica y me pongo nervioso y me pongo todo colorado y se me ponen las orejas coloradas o me dan ganas de vomitar o tengo algún otro síntoma. Sí. Y ahí Sí. aparece, no, decime. No, no, que me hiciste recordar algo de mi infancia, el dolor de panza a la mañana cuando tenías una prueba o algo, o sea, recordé, ¿no? Ese momento que es verdad eso también lo que decís de las náuseas. Hoy puedo entender y decir, estaba ansiosa. Claro, hay nervios que también es importante, podemos ver, que aunque uno tenga una ansiedad que no configura un trastorno de ansiedad porque no me impide ir a los exámenes, no es tan terrible, pero por ahí yo igual la paso, siento subjetivamente, que la paso excesivamente mal. Bueno, igual está bueno consultar ahí, por más que no sea, o sea, si yo la paso muy mal en los exámenes y por ahí puedo consultar y puedo trabajar con las causas profundas y ver qué cosas se me juegan a mí en el examen, más allá de lo obvio que es mis ganas de aprobar y mi miedo de reprobar, porque eso puede hacer que mi experiencia cotidiana, mis nervios, que son en una escala que vaya de 0 a 10, de 9, bajen a 5 o 6. Y es mucha esa diferencia. La, la calidad de vida que voy a tener es muy diferente. Sí. Sí. Me ibas a preguntar algo. No, te estaba escuchando, te estaba escuchando. Bien. En términos de tratamiento, hay una buena noticia: los trastornos de ansiedad en general son de muy buen pronóstico. En general se trabaja bien, son problemas muy feos, son de una experiencia, de una vivencia muy dolorosa emocionalmente, porque el paciente se asusta mucho, pero no son graves, son en general de buen pronóstico. En general, si necesitan medicación, es una medicación acotada, puntual, como para acotar un poco los síntomas, para acompañar. A veces los psiquiatras, en vez de los calmantes, los ansiolíticos, como el más común suele ser el clonazepam, a veces usan antidepresivos, que también lo usan como forma de ansiolítico, pero en general es tranqui. En el trabajo terapéutico, la ansiedad siempre, yo al menos la trato de trabajar en dos niveles. Uno es el nivel del síntoma, es decir, de cómo controlar la ansiedad, el ataque de ansiedad, qué hacer ante esas situaciones, técnicas de relajación, algunas cuestiones puntuales, porque como el síntoma se vuelve la principal preocupación, es como cuando los médicos primero tratan la fiebre, bajan la fiebre y después, de paso, después buscan ver qué la causa y eliminar la infección, pero la fiebre la tienen que tratar. Bueno, hay cuestiones que se trabajan en las terapias que tienen que ver primero con atender los síntomas para que la cabeza del paciente pueda predisponerse a trabajar y ver qué le está pasando de fondo. Y después ver qué está pasando de fondo. Los problemas de ansiedad, no los de ansiedad cotidiana, sino los ataques de pánico, por ejemplo. Repasemos qué es un ataque de pánico.
Sí, Ataque de pánico justamente es un te ataque. quería preguntar si eran iguales o diferentes. O sea, me gustaría ver si nos podés explicar cuál es la diferencia entre los ataques de pánico y los ataques de ansiedad. Si lo podés hacer breve, como para que quede claro. Bien. Al principio hablamos de trastornos de ansiedad, donde uno está en un estado general de anticipación y de miedo. Después hay episodios agudos. Yo los trato como sinónimos. El ataque de ansiedad o ataque de pánico, por ahí algún psiquiatra amigo puede especificar alguna diferencia. Pero yo los trato como sinónimos, y los episodios de pánico, los ataques de pánico, de ansiedad, pueden estar en cualquier situación. Puede estar en un momento de calma, pueden estar en un trastorno de ansiedad, pueden estar en una depresión, son como un síntoma que atraviesa un montón de cuadros. ¿En qué consiste? En un episodio súbito de mucha ansiedad que generalmente empieza con síntomas físicos. Y mucha gente se entera que tuvo un ataque de pánico cuando el médico le dice, no, no tenés nada, y porque el paciente se llama médico porque pensó que se estaba muriendo, que estaba teniendo un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque las reacciones fisiológicas producen generalmente palpitaciones, dificultad para respirar, sudoración, puede producir temblores, y eso genera obviamente una escalada de adrenalina y temor que dispara la cabeza, ¿sí? En otra época que no se conocía el ataque de pánico como concepto, mucha gente se ponía muy mal y la pasaba muy mal ante la desesperación de no entender qué le pasaba. Ahora, en general, uno se da cuenta que tiene un ataque de pánico o dice, uy, me está dando algo, llama al médico, el médico mide la saturación de oxígeno, le escucha el corazón y dice, no, esto es todo, estás teniendo un ataque de pánico. Que es una reacción fisiológica que, además de diversos síntomas físicos, va acompañado de un gran temor a morir o una sensación de pérdida de la realidad, un miedo a volverse loco. Es una experiencia muy desagradable, Sí, que Doc, no es grave. te hago una consulta. ¿Vos creés de que hoy con el tema de la pandemia esto se ha duplicado, el tema de personas de que sufren ansiedad o ataques de pánico? Mirá, no tengo estadísticas, no puedo saber en términos generales. En la pequeña población a la que yo tengo acceso directo por los pacientes que veo, no he encontrado ni un aumento ni una disminución de estos síntomas. Inclusive hay muchos pacientes que tenían problemas de ansiedad, que en general quien tiene problemas de ansiedad se siente más seguro quedándose en su casa. Claro. Entonces, muchos pacientes que la pasaban muy mal al tener que salir a trabajar o a tener que enfrentar diferentes situaciones sociales, están mucho más estabilizados, tranquilos, son mucho más funcionales, porque pasaron de ser los que se sentían diferentes, los que no hacían lo que había que hacer, que era salir, divertirse, trabajar, hacer deporte, sino lo que parecía que estaba mal quedarse en casa. Ahora están avalados y se sienten los ciudadanos ejemplares. Entonces, y los que están mal son los que salen, ¿sí? O al menos el mensaje es, en todo lo posible, quédate en casa. Claro. Entonces, en ese punto, pero posiblemente habrá muchas situaciones a partir de las restricciones que tiene la pandemia y las diferentes cuestiones, y es muy posible que haya generado situaciones de ansiedad o de depresión también. Claro, y el tema este tan importante, ¿no? De la ansiedad y las personas de que se dedican a comer, no sé si está bien dicho, ¿no? La importancia también de poder cuidar la salud, porque hay mucha gente de que dice, ay, estoy ansiosa y se comen todo. También afecta. Bueno, la ansiedad puede dar lugar a otros trastornos que técnicamente no son ansiedad porque se transformaron en otra cosa, pero da lugar a trastornos de alimentación, puede dar lugar a
fumar de forma excesiva, a alcoholismo o a otras sustancias. Puede dar lugar, porque uno encuentra diferentes formas de canalizar o de distraerse o de lidiar con ansiedades o con angustias, a un trabajo excesivo, a entrenamiento excesivo, a ponerse a arreglar cosas en la casa. Hay una parte donde muchas de las cosas que hacemos que son normales y productivas inclusive, bueno, son una forma de lidiar con una ansiedad y de no quedarnos quietos y sentir algo que no estamos queriendo sentir. Una forma de ver si lo que estamos haciendo está dentro de esos parámetros o no es si podemos dejar de hacerlo. O sea, una cosa es que yo quiera aprovechar el domingo para pintar la mesa, y otra cosa es que no pueda quedarme quieto y tengo que buscar algo para arreglar o que pintar. ¿Sí? De todas formas, si yo no puedo quedarme quieto y en mi casa hay suficientes cosas para pintar o para arreglar, y a mi familia no le afecta, no le molesta que yo no me quede quieto, bueno, estoy siendo funcional y yo puedo elegir si quiero revisar eso o no. Quería agregar una cuestión, un consejo para manejar diferentes situaciones de ansiedad, tanto de pequeña ansiedad cotidiana o de un estado general de ansiedad, es en lo posible enfrentar las situaciones que nos dan ansiedad. Por dos motivos. Uno, porque cuando no enfrentamos las situaciones, estamos lidiando con los monstruos y fantasmas que tenemos en la cabeza. Y no le damos a la realidad la oportunidad de mostrarnos lo que realmente tiene. Generalmente, en nuestra cabeza los monstruos son mucho más grandes. O sea, en la fiesta en la que temo sentir ansiedad, posiblemente se me pase, vea que las cosas más o menos funcionan, y se genere esta otra cuestión que también es muy importante, que es que me puedo ir acostumbrando. O sea, si me pone ansioso dar exámenes, y tengo un examen todos los días, y seguramente a la semana ya se me fue la ansiedad, porque ya me acostumbré. ¿Sí? Hay que ver cada caso, no podemos, porque si en el primer examen terminé internado porque me colgué de la lámpara del aula y en el segundo salí corriendo, bueno, por ahí no me está sirviendo ahí enfrentar. Pero lo importante para enfrentar estas situaciones es, insisto, hay que ver cada caso, ¿no? Y ver cada uno, ver lo que funciona, no quedarse con fórmulas generales, Gustavo dijo tal cosa. Cada uno pruébelo y véalo. Bien, pero en lo posible, sí, no tratar de evitar los nervios, convivir con los nervios y decirle, bueno, voy a ir nervioso, no voy a tratar de estar calmado, ¿sí? Voy a ir y voy a comer y estoy nervioso, y llegado el caso lo blanquearé y lo asumiré. Digo, profe, téngame paciencia porque estoy temblando de nervios. Claro. No voy a tratar de hacerme... Puedo probar si hago un ejercicio y respiro y mando el aire a la panza. Está bueno también aprender algunas técnicas de respiración. Por ahí me calma un poco, pero si yo apuesto a ir calmado, en el momento donde vi que estoy nervioso, voy a sentir que perdí aquello a lo que me aferraba y se me va a disparar y voy a salir con eso y no, fallé, no me salió. Claro. En cambio, si ya voy dispuesto a estar nervioso, es como que ya voy bien abajo y no tengo a dónde caerme. Entonces. Claro, yo creo que debemos estar seguros y confiar, ¿no?, en nosotros mismos. Y la última consulta, ¿este trastorno puede desaparecer de nuestras vidas? O sea, ¿se cura esto o siempre vamos a tener y está en nosotros manejarlo, saber manejarlo? No, los trastornos de ansiedad son de buen pronóstico. Después
hay momentos de ansiedad, digo, nada se cura definitivamente, pero como trastorno en sí, sí, suele manejarse, y a veces sin terapia siquiera, pero sí, es de muy buen pronóstico. Después está el vivir a las corridas, vivir ansioso, que es esta cuestión cotidiana con lo que hago mi vida, que eso no es una patología, es algo normal, y que eso no sea una patología, bueno, yo creo que es una patología de nuestra sociedad, que lo normal y funcional es que estemos a las corridas tratando de ser eficientes y cumplir todo el tiempo en un estado de estrés constante. Pero los trastornos de ansiedad sí son de buen pronóstico y sí se curan. Generalmente, en mi experiencia, entre 3 y 6 meses. Bien, bueno, datos importantes, ¿no?, a tener en cuenta. Bueno, Doc, ¿cómo lo podemos encontrar a usted en las redes? A ver si pueden poner ahí en el Zócalo mi apellido. Mi apellido Sí. tiene la desventaja de ser complicado. Difícil, pero eso tiene una gran ventaja. Sí. Donde me googleas o me pones, me encontrás seguro. Me pasa todos los martes cuando armamos el guión, lo googleamos y ahí aparece usted. No te vas a encontrar otro, entonces me encontrás en Instagram, es único. Facebook, YouTube y Spotify. Ahí está. Bueno, Doc. Bueno, la verdad que como siempre, un verdadero honor y placer tenerlo aquí en la sintonía del 2 para que nos ayude con nuestra vida a toda la población también y todas las dudas, las consultas. Estaremos en las próximas horas preparando algún tema así a pedido del público para que podamos tratar el próximo miércoles. Yo desde acá le mando un súper abrazo, Doc. Buen abrazo para todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Adiós.